Saludos a todas y a todos. En el módulo pasado me faltó por comentar algo que es muy importante en el desarrollo del trabajo de Bob Jessop, es una idea que toma de Karl Polanyi y de Marx, y que es esencial también para entender el trabajo del Estado y también para entender cuáles son los posibles desarrollos futuros, tanto desde el punto de vista del asentamiento de las políticas neoliberales como para plantear posibles líneas emancipatorias en una situación post-neoliberal. Estas cuatro mercancías ficticias hacen referencia a cuatro ámbitos que el sistema capitalista ha mercantilizado, es decir, lo ha sometido a la ley del valor, a la oferta y la demanda, los ha privatizado, los ha sometido, ¿no?, a la búsqueda de beneficio a través del mercado, pero que no los produce como tales. Y esa contradicción entre convertir en mercancía algo que al mismo tiempo no lo has construido como tal, esas contradicciones, ya digo, pues generan una serie de crisis, bueno, pues que forman parte también incluso de la cotidianidad de los pueblos ahora mismo del mundo sometidos a regímenes capitalistas, es decir, prácticamente a todo el planeta. Bien, estas cuatro mercancías ficticias son, en primer lugar, los seres humanos, en segundo lugar, la tierra, en tercer lugar, el dinero y en cuarto lugar, el conocimiento. Hay que plantear que es muy esencial entender una idea previa, ¿no?, que es como el corazón del desarrollo del sistema capitalista desde los siglos XV, XVI, y que tiene que ver con lo que es el metabolismo del capital. Esto es esencial entenderlo porque si no hacemos una buena definición del sistema capitalista tenemos dificultades para entender cómo funciona el Estado capitalista. Esto hace referencia a que el metabolismo del capital es la búsqueda de beneficio a través del mercado. Este es el corazón del funcionamiento, es el metabolismo, y por eso expresiones como un capitalismo con rostro humano no se terminan de entender qué significan, porque ¿qué significa? Que renuncias al beneficio, que no lo haces a través del mercado, y en el fondo, incluso en términos de regulación de esa lógica de la búsqueda del beneficio a través del mercado, no puede nunca negarla, porque entonces negarías el propio sistema capitalista y estaríamos en otro modo de producción. Bien, hay que plantear que el sistema capitalista nace del cercamiento de las tierras que genera una privatización de las posibilidades de subsistencia. Esto es muy relevante porque implica que todas aquellas personas que históricamente han encontrado su manutención por sí mismos, ¿no?, en ámbitos rurales, en el momento en que ya no disponen del acceso a tierras, a bosques, a animales, a leña, para poder sobrevivir, no tienen más remedio que, por un lado, asalariarse y, por otro, buscar en el mercado cómo satisfacer esas necesidades. Eso genera un mercado novedoso que, a diferencia de otros mercados que han funcionado siempre en la historia del mundo, la idea del trueque es una realidad constante, pero el mercado capitalista va especializándose como el único espacio de supervivencia para las mayorías. Y esto genera una competencia dentro del mercado que presiona fortísimamente a los costes para intentar lograr la competitividad. Al mismo tiempo genera una presión de desarrollo tecnológico para intentar igualmente reducir los costos. Estas dos presiones sobre la tecnología y sobre las personas genera, por un lado, un enorme desarrollo tecnológico, que es lo que plantea Marx al comienzo del Manifiesto Comunista, planteando que el sistema capitalista tiene una capacidad brutal, ¿no?, de desarrollar la tecnología. Bueno, como comenta Boaventura, nos lleva, ¿no?, a la Luna, aunque al mismo tiempo, por ese mecanismo ciego, pues destruye el planeta Tierra al no tener ese metabolismo, ningún tipo de cuidado respecto de la base natural sobre la cual vivimos. Y al mismo tiempo, ya digo, esa presión sobre la tecnología para intentar abaratar costos se complementa con una presión muy fuerte sobre la mano de obra constantemente para reducir los costos. Algo que existe, bueno, desde la construcción de esos ejércitos de reserva a la actualidad, ¿no?, con el uso de inmigraciones u otro tipo de mecanismos para intentar conseguir un incremento de la productividad del mundo del trabajo. Bueno, este metabolismo, ya digo, es esencial entenderlo porque va generando, ya digo, una mercantilización de cualquier ámbito de la existencia que afecta a estas cuatro mercancías ficticias que hemos señalado. Bien,
Hay que señalar, aunque sea brevemente, cómo funcionan estas 4 mercancías ficticias. Por un lado, es evidente que el capitalismo no crea a los seres humanos. Los seres humanos se crean en el ámbito de la familia y se crean sobre no una base del interés o del beneficio, sino al revés, se crean sobre la base del amor. En el desarrollo evolutivo del ser humano, ya lo vimos en las clases iniciales, hemos llegado hasta aquí, es verdad, compitiendo, pero sobre todo cooperando, ¿no? como ha planteado históricamente Lynn Margulis o más recientemente Harari, ¿no? el politólogo e historiador israelí. Esta idea de la cooperación hace referencia a elementos esenciales, y es que el ser humano, a diferencia prácticamente de cualquier otra especie, cuando nace desvalida, a diferencia de un potrillo o una cría de cualquier otro animal con un plazo de tiempo muy breve es capaz de ponerse en pie y caminar, mientras que el ser humano necesita un año y necesita una serie de cuidados que solamente se pueden garantizar a través mínimo del cuidado de la pareja, pero eso es insuficiente y hace falta unidades de supervivencia que son las que van creando una serie de lazos sociales alimentados por una serie de afectos que construyen los seres humanos, que son los que nos han traído hasta aquí. Todas las discusiones acerca del amor actual, ¿no? En las críticas del amor romántico, por ejemplo, no dejan de referir también la necesidad del ser humano de tener esos afectos para poder garantizar los cuidados, ¿no? Entonces, esa idea, ¿no? de la madre capaz, ¿no? de renunciar a su alimento o a su propia vida para cuidar a las crías, tiene a su vez su correlato, ¿no? en la construcción de un afecto que es el que garantiza también al macho que las crías son suyas, ¿no? Hay también toda una serie de teorías acerca de la ocultación de la ovulación por parte de la mujer, que implica, ¿no? que esa fertilidad constante hace que el macho haya ido generando una relación de afecto, porque si no puede ser fertilizada por cualquier otro macho. Entonces, en el desarrollo evolutivo del ser humano, bueno, hay una construcción de los afectos que en el fondo son esenciales para entender al ser humano. Recordemos que en esas primeras clases donde nos preguntamos cómo somos, había una idea esencial en la construcción del ser humano, que era la idea de reciprocidad. También en las teorías de Talcott Parsons, esa idea de la integración es posible con la idea de la reciprocidad, ¿no? Yo no te lo hago si tú no me lo haces. Y decíamos que las pasiones que están basadas en la reciprocidad son un seguro biológico de supervivencia. Bueno, esa idea de reciprocidad viene acompañada al mismo tiempo con una tarea, ¿no? de afectos que hoy sabemos, ¿no? que la química lo desarrolla, ¿no? Si uno mira los diferentes papeles que funcionan, los estrógenos, la testosterona, la oxitocina, la dopamina, es decir, todas estas sustancias químicas van alimentando diferentes reacciones que en el fondo lo que están es alimentando esa idea de afecto sobre la cual se sostiene el ser humano. Bien, esto, que tiene su núcleo esencial en el funcionamiento de la familia, que es la que genera seres humanos, de repente se ve usurpada por un sistema capitalista que coge a esos seres humanos y los convierte en mercancías y les somete, bueno, pues a jornadas laborales extenuantes, aún más hoy, Pensemos que la jornada de 8 horas estaba pensada para una sociedad industrial. Una jornada de 8 horas en una sociedad de la información, con algoritmos midiendo constantemente el rendimiento, implican 8 horas constantes de trabajo que se convierten prácticamente en una tortura y también obligará a repensarlo. Bueno, la conclusión de fondo, que ha sido una crítica desde la izquierda, es que trabajar cansa, ¿no? Y que el trabajo se convierte de alguna manera en una esclavitud en la medida en que nunca los trabajadores reciben el fruto íntegro de su trabajo. Bien, esa mercantilización convierte al ser humano en algo sometido, diría Calpolanyi, a ese molino satánico de la obtención de beneficio, donde no hay ningún tipo de problema, ya digo, en sacrificar su felicidad, su salud, su dignidad en aras de la lógica del beneficio. Y eso genera una contradicción permanente en las sociedades de clases. Y es lo que explica también esa confrontación que no se puede evitar entre el capital y el trabajo, porque el capital siempre, ya digo, en esa mercantilización de la mano de obra le está robando una parte de su propia humanidad, aparte, ya digo, de que nunca le va a devolver el fruto íntegro de su trabajo, aunque quiere alienarlo, convirtiéndolo en un consumidor
que aspiracionalmente piensa tener un nivel de vida como el que tiene su explotador, aunque sea porque no hay otra alternativa, explotando a otros seres humanos. Y al final lo que hace el sistema capitalista al convertir al ser humano en una mercancía es, de alguna manera, contaminar nuestra propia humanidad en aras de convertirnos en, ya digo, de alguna manera en esclavistas de otros seres humanos. Y eso también nos ayudará a explicar, lo veremos en las últimas clases, por qué cuando alguien sube la escala social siempre patea esa escalera para que otros no suban. La segunda mercancía ficticia es la tierra. Bueno, la tierra es el mismo elemento, ¿no? La tierra no la crea el capitalismo, la tierra está creada. ¿Y qué ocurre? Que cuando se convierte en una mercancía, funciona aquello que decía Francis Bacon, ¿no? Comparando a la tierra con una mujer a la cual se podía penetrar, dominar, poseer. Claro, el problema es que en esta lógica capitalista que considera que la tierra es una mercancía, no hay tasa, ¿no? Porque el metabolismo del capital es miope. Por eso siempre se ha planteado que el capitalismo es cortoplacista, decía Kenneth Galbraith, ¿no? Es miope porque la lógica metabólica no le permite refrenar esa necesidad de estar constantemente pedaleando, porque en el momento en que dejas de pedalear en el capitalismo, te caes de la bicicleta. Claro, cuando le preguntan a un indio pies negros en el Canadá, ¿por qué no aras la tierra? Y él contesta, ¿clavaré acaso un puñal en el pecho de mi madre? Está, por un lado, garantizando la salvaguarda de la tierra, a la que considera la Pachamama, la madre tierra, pero al mismo tiempo está limitando el desarrollo capitalista, ¿no? Mientras que, en el otro lado, el desarrollo capitalista, que no ha dudado, ¿no?, en expoliar ríos, bosques, mares, polos, bueno, pues permite un desarrollo capitalista enorme, pero al mismo tiempo, en esa contradicción de al no poder crear la tierra, lo que hace es depredarla. Recientemente hemos visto una foto terrible, ¿no?, de unos perros arrastrando un trineo, no sobre la nieve, sino sobre unos polos derretidos, ¿no?, que lanzan unos mensajes estremecedores respecto del futuro. La tercera mercancía ficticia es el dinero. El dinero no fue creado como una mercancía, sin embargo, en esta fase actual del capitalismo financiero se ha convertido en la mercancía más rentable para esa lógica del beneficio. Cuando el dinero se convierte en una mercancía donde a través del mercado se incrementan los beneficios, se convierte en algo diferente de lo que es y genera, bueno, como en el aprendiz de brujo, efectos no deseados, como que hoy la cantidad de dinero excede, las cifras varían, a veces dicen 30, otras veces se dicen 60 veces la riqueza que existe, y por tanto ese decalage, ese gap, esa distancia, ¿no?, entre el dinero que existe y la riqueza real, bueno, de alguna manera tendrá que en algún momento sincerarse, y la forma de sincerarla siempre es lesiva para las mayorías. El último elemento que hace referencia Polanyi a mercancía ficticia es el conocimiento. Y la idea también es muy clara, ¿no? El conocimiento es general, el conocimiento basado en el lenguaje es colectivo, ¿no? No existiría ningún tipo de desarrollo tecnológico sin las escuelas, sin el lenguaje, sin las matemáticas aprendidas, la física aprendida. Sin embargo, todos esos conocimientos acumulados, es muy evidente, por ejemplo, en comunidades indígenas, ese conocimiento del bosque, de las hierbas, de esa posibilidad de supervivencia que ha desarrollado el ser humano en interrelación, ¿no?, con su hábitat. Eso desaparece en la medida en que se privatiza el conocimiento. Y esa privatización del conocimiento, es decir, algo que es colectivo, ya digo, que está basado en el lenguaje, está basado en la posibilidad de una sociedad, ¿no?, interactuada y deliberante y dialogante entre sí, se quiebra cuando de repente se parcializa, se compartimenta para convertirlo en una mercancía que da beneficios solamente a aquellos sectores que patentan esos ámbitos del conocimiento. Ahí se generan igualmente contradicciones brutales. Algunas son muy evidentes, ¿no? Es decir, Monsanto, cuando le quita semillas naturales a los campesinos, les encadena semillas transgénicas que solamente funcionan con un tipo de fertilizantes, de alguna manera
hace dependientes a esos campesinos de esa propia empresa y les impide, incluso cuando un pájaro lleva una semilla de un campo a otro, tienen que pagar por esa semilla que ha sido fertilizada por la naturaleza. Ya digo, con todo tipo de contradicciones y de la imposibilidad muchas veces de poder pagar esos cánones. Al mismo tiempo, estas mismas grandes empresas farmacéuticas han patentado conocimientos indígenas de plantas medicinales que, llevado al paroxismo, impide, ¿no?, a esos mismos pueblos indígenas poder usar esas medicinas que ellos han preservado hasta la actualidad, cosa que el mundo occidental no ha hecho por la depredación de los bosques, la lluvia ácida o ese comportamiento industrial que ha acabado con buena parte de la biodiversidad. No olvidemos que en un solo árbol del Amazonas hay más variedad de hormigas que en toda Gran Bretaña, ¿no?, como un ejemplo muy evidente y muy poderoso de cómo este mundo desarrollado ha acabado con la biodiversidad y, por tanto, ha acabado con esa conexión, ¿no?, construida durante millones de años entre todos los seres vivos y Gaia, ¿no?, la madre tierra, que está destrozando, ¿no?, el capitalismo al no reconocerla sino como una mercancía. Bien, estas 4 mercancías ficticias, como decía, nos generan al mismo tiempo 4 ideas respecto del Estado de la regulación. Es decir, el Estado puede, como en el modelo neoliberal, ayudar, ¿no?, a la mercantilización de estos 4 ámbitos. Es muy evidente cuando hace leyes laborales que permiten la explotación, es muy evidente cuando permite que la tierra deje de estar cuidada, desaparecen parques naturales, desaparecen zonas donde no se podía hacer exploraciones petrolíferas, desaparece el cuidado, ¿no?, de algunas reservas de la biosfera. El Estado igualmente cuando privatiza el dinero, permitiendo que los bancos sean constructores de dinero, ya que cuando nosotros depositamos en un banco un dinero, hay una pequeña proporción que el banco tiene que tener fija, pero ese dinero lo vuelve a prestar a otra persona, que lo vuelve a llevar a otro banco, que genera otra vez más dinero. Esa privatización del dinero, que tiene su máxima expresión en la Reserva Federal de los Estados Unidos, igualmente implica un Estado trabajando para esa idea. Y por último, claro, la creación de patentes por parte del reconocimiento de las patentes por parte del Estado, expresa de manera máxima esa colusión entre las 3 grandes autopistas que nos han traído a la actualidad: el capitalismo expresado en el dinero, el Estado expresado en la ley y la modernidad expresada en la ciencia, donde se conjuntan, ¿no?, para hacer del conocimiento científico una de las mercancías más relevantes y que implican que, por ejemplo, alguna medicina como el Sovaldi, que pueda acabar con la hepatitis, bueno, pues incluso en un país como en España, puede matar al día a 10 personas porque el tratamiento de Sovaldi pueda llegar al costo de 20.000 o 30.000 euros, mientras que a lo mejor en un país como India rebajan el precio en virtud de la capacidad adquisitiva. El hecho de que no pueda haber un medicamento genérico porque incluso la patente del Sovaldi ha sido vendida a un fondo buitre que hace negocio con la vida de los demás, nos genera, ya digo, estas contradicciones donde el sistema capitalista es contrario al propio desarrollo humano. Bien, todos estos elementos nos ayudan a pensar cuál es el papel del Estado en la interrelación social. Hay que preguntarnos si el Estado va a ser quien coadyuve a la búsqueda de beneficio, como decía, dejando, ¿no?, a que la autorregulación del mercado atienda a la mercantilización de estas 4 mercancías ficticias, o, como decía, podemos expresar que el Estado, como ocurrió durante la etapa keynesiana, pueda regular estos ámbitos para intentar, ¿no?, de alguna manera que los costes de la mercantilización de los seres humanos, de la tierra, del dinero, del conocimiento, no paguen grandes precios. Pero insistimos, y ahí no nos engañemos, la regulación por parte del Estado puede mitigar en el corto plazo algunos de estos efectos, pero no puede evitar las contradicciones internas. Por tanto, no pensemos, ¿no?, en términos muy propios de la socialdemocracia, de que la posibilidad de regular el sistema capitalista es una de las soluciones, sino que hay que ser más imaginativos e intentar ir un poco más allá. Es verdad que, como hemos venido planteando, ahora mismo no hay una alternativa global al sistema capitalista, en cambio sí se sabe lo que no se quiere y, por tanto, establecer límites a esta mercantilización va en la dirección correcta, pero
debemos ser conscientes de que esas regulaciones van a generar otras contradicciones y intentar encontrar un mundo ideal en las regulaciones del sistema capitalista nos hace perder de vista que es el propio metabolismo del capital el que impide este funcionamiento. Bien, la idea de fondo que va a plantear Bob Jessop es que no nos olvidemos que en nuestras sociedades capitalistas hay tres grandes dominaciones, que es la dominación política, la dominación económica y la dominación ideológica. Creo que es muy importante plantearlo porque en la lectura que venimos diciendo marxista torpe de corte soviético, que intentaba una interpretación unívoca sobre la base económica, dejaba de lado que también hay una dominación política y que también hay una dominación ideológica. Y por eso era tan importante en el análisis de Jessop que viéramos las selectividades del Estado, cómo las selectividades operan en ámbitos evidentes, ¿no?, de la representación, pero también de las ideas, de la hegemonía, de la legitimidad, y que esa mirada más plural nos ayuda a entender de una manera más inteligente cuáles son los ámbitos en donde opera el Estado y dónde opera el Estado ampliado y cómo, por ejemplo, lo vamos a ver en el siguiente módulo, cómo el modelo neoliberal, incluso no teniendo el Estado, fue capaz de ir construyendo, asentando, poniendo la alfombra roja para que las ideas neoliberales después pudieran hacerse hegemónicas. Hay que plantear que cuando la dominación, ya digo, es política, y vemos también las desigualdades que hay a la hora de la representación, como vimos, si la desigualdad o la dominación es también ideológica, ¿no? Y vemos cómo hay instrumentos, ¿no?, de construcción, de hegemonía muy relevantes que hacen que al final las víctimas terminen amando a sus verdugos. Y por supuesto hay una dominación económica, que ya nos enseñó Marx, que se oculta en el sistema capitalista porque la relación entre el trabajo y capital parece una relación libre construida en el mercado, aunque eso no es cierto. Estas tres dominaciones nos ayudan también a entender cómo está muy trabada, ¿no?, la relación estructural y superestructural, como nos enseñó Gramsci. Por eso también su insistencia en plantear la idea de la hegemonía y la idea de un bloque histórico que era quien de alguna manera había trenzado una relación muy íntima, muy asumida entre la base económica y la base y la superestructura de una sociedad. Vamos a dejar aquí esta clase, que hemos hecho clases como muy densas, y en el siguiente módulo vamos a preguntarnos acerca de cuál es el elemento político que más se adecua a la dominación de clase. Hasta el siguiente módulo.